La primera cruzada fue en 1095 por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, donde el doble objetivo de ayudar a los cristianos ortodoxos orientales y la liberación de Jerusalén, Tierra Santa, del yugo musulmán. En realidad no fue un movimiento único, sino una serie de acciones de guerra con aspiración religiosa que incluyó la Cruzada de los Pobres y la Cruzada de los Nobles. Esta cruzada comenzó con una llamada del emperador bizantino Alejo I al Papa para el envío de mercenarios para luchar contra los turcos. De las 8 cruzadas contra el Islam mediterráneo, la primera fue la única que triunfó. Liberó Jerusalén del dominio musulmán en una expedición de 3 años tan épica como llena de terrible violencia. 100.000 personas aproximadamente se pusieron en camino hacia la ciudad santa, pero solo 1 de cada 10 llegó ante sus muros. Eran los peregrinos o cresinati, por la cruz cosida en el hombro de la sobreveste, que respondieron al dramático llamamiento formulado por el Papa Urbano II. El 7 de noviembre de 1095, en la localidad francesa de Clermont, en marzo, en aquel año, el pontífice había recibido una petición de ayuda del emperador bizantino Alejo I. Conmemoró que necesitaba mercenarios occidentales para combatir a los turcos selyúcidas, dueños de Asia Menor, tras su demoledora victoria sobre los bizantinos en Manzikert de 1071. Cruzada. El motivo por el que se inició la Segunda Cruzada fue porque los turcos habían tomado en el 1142 Edesa. Esto había sido dirigido por el Papa Eugenio III. Esta es la primera cruzada en la que se unen 2 reyes, el de Europa, Luis VII, y de Alemania, Conrado III. En el 1147 habían decidido cruzar por Europa y al pasar Asia Menor y llegar a Siria tuvieron problemas, ya que habían decidido irse por separado. Entonces los hijos de Zengi, quienes eran musulmanes, los atacaron y habían sufrido una derrota. Ellos ya no tomaron Edesa, sino que tomaron Damasco. Después, el hijo de Zengi, Nur al-Din, quien continuó con el trabajo que había hecho su padre, él estuvo en contra de los cristianos durante 40 años, con su lema que era una guerra santa. Tomó Antioquía y otras tierras. En el 1154 tomó Damasco. Al fallecer, su sucesor fue Saladino, quien levantó su ejército musulmán y también defensas de Egipto y tomó Damasco y Alepo. Al enriquecerse y ser muy poderoso, decidió atacar a Jerusalén, quien en la primera batalla perdió y obtuvo la derrota, por lo que hizo un pacto con el rey de Jerusalén. Pero resulta que atacaron los cristianos a una caravana musulmana y esto lo utilizó como pretexto para volver a pelear en contra de los cristianos, en la que él salió victorioso y ahora tenía aún más poder, obteniendo Jerusalén y las ciudades mediterráneas. La Tercera Cruzada, de 1189 a 1192. Conocida como la Cruzada de los Reyes por la presencia de 3 reyes, a saber, Felipe II de Francia, Ricardo I de Inglaterra, Corazón de León, y Federico Barbarroja. Esta cruzada fue un intento de los líderes europeos para conquistar Tierra Santa, Jerusalén, de manos del sultán musulmán Saladino, que la había conquistado. Tras el fracaso de la Segunda Cruzada, la dinastía turca Sending controlaba una unificada Siria y participó en un conflicto con la Fatimís, gobernantes de Egipto, que condujeron finalmente a la unificación de las fuerzas egipcias y sirias, bajo el mando de Saladino, quien lo empleó para reducir los estados cristianos
y de una forma recuperar Jerusalén en 1187. Estimulado por el celo religioso, Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia pusieron fin a su conflicto para mutuamente liderar una nueva cruzada, aunque la muerte de Enrique en 1189 puso un contingente inglés bajo el mando de Ricardo I en su lugar. El anciano emperador del Sacro Imperio Romano, Federico I Barbarroja, respondió a la llamada a las armas y condujo un enorme ejército a través de Anatolia, pero se ahogó antes de llegar a Tierra Santa. Muchas de sus tropas en absoluto se desalentaron y volvieron a casa. La Cuarta Cruzada. En el 1198 se nombra como papa a Inocencio III. Al tener este nuevo nombramiento, los cruzados de Alemania, Francia e Italia se unen a la cruzada, en la que el propósito de Inocencio III era imponer la supremacía eclesiástica. Ellos deciden partir desde Venecia en el 1202, por lo que Venecia le pide ciertos requisitos y por tal motivo ellos conquistan Zadar y se lo entregan a Venecia. Luego resulta que en esta cruzada se pierde el enfoque religioso, ya que era más material y político. Hubo miles de matanzas, violaciones a mujeres, saqueos, también tomaron muchas obras de arte y otra cosa más es que en esta piden ayuda a Isaac III para conquistar Constantinopla y resulta que al final no lo cumple y esto causa que haya más conflictos. Al final logran tomar Constantinopla y disfrutar de los territorios. Quinta Cruzada, de 1217 a 1221. Ocurrió por la iniciativa del Papa Inocencio III, quien lo había propuesto en el Cuarto Concilio de Letrán. Sin embargo, se llevó a cabo con el Papa Honorio III, su sucesor en el trono de San Pedro. El papado también había contribuido a desacreditar el ideal de las cruzadas, cuando lo convocó para aplastar a los cristianos heterodoxos al sur de Francia, llamados albingeses. De todos modos, el Papa Honorio III logró adhesivos para una nueva expedición. La cruzada fue dirigida por Andrés II, rey de Hungría, Leopoldo VI, duque de Austria, Juan de Brienne, rey del Reino de Jerusalén, y Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Federico II acordó organizar la expedición. Se decidió que para conquistar Jerusalén era necesario conquistar Egipto primero, ya que ese reino controlaba el territorio de Jerusalén. En mayo de 1218, las tropas de Federico II se pusieron de camino a Egipto, bajo el mando de Juan de Brienne. Desembarcaron en San Juan de Arce y decidieron atacar a Damieta, una ciudad que servía de acceso al Cairo, la capital. En agosto atacaron Damieta y luego de conquistar una pequeña fortaleza de acceso aguardaron refuerzos. En junio llegaron los refuerzos de las tropas papales del cardenal Pelagio. La Sexta Cruzada. Federico II, quien era rey de Alemania y rey de Cilicia, había decidido unirse a la cruzada en 1215, pero tuvo un retraso debido a su casamiento y a que no había logrado conseguir suficientes guerreros. Por lo que fueron 12 años de demora y esto causó la ira del nuevo papa, por lo que lo excomulgaron. Y los cruzados que habían sido reclutados de Inglaterra, Alemania e Italia iban a partir en 1228. Pero
resulta que Federico II era más diplomático, entonces en el siguiente año él logró conseguir la firma de paz en la que permitían que los cristianos pudieran entrar a Belén y Nazaret. En esta firma de paz tendría una duración de 10 años, pero desafortunadamente no lo cumplieron al paso de varios años y comenzaron a expulsar a los cristianos. Lo que hizo que en el 1241 volviera a firmar otro acuerdo de paz, que tampoco se cumplió. Esto causando que otra vez estuvieran en conflicto y ya no podían obtener Jerusalén. Como conclusión, las cruzadas fueron expediciones militares por los cristianos con el fin de recuperar Jerusalén y algunas ciudades de Palestina, ya que estaban bajo el dominio de los musulmanes. Militarmente ellos no lograron obtener Palestina y su único éxito fue en la primera cruzada, en la que obtuvieron Jerusalén gracias a Godofredo de Bouillon, y desde otro punto de vista ayudó a que en aspectos comerciales, económicos y políticos ayudaran para el desarrollo de países de Europa.